Puedes comenzar. Bueno, ahí compartí pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, antes de comenzar con la presentación, quisiera agradecer al jurado acá presente por haber aceptado evaluar la tesis, también por su lectura y por los comentarios indicados en los dictámenes. También quiero agradecer a la Secretaría de Posgrado de la Facultad por hacer posible esta defensa y finalmente quiero extender los agradecimientos hacia Perla Sussman y Guillermo Sicalese, mi directora y codirector, quienes me acompañaron estos últimos 5 o 6 años en esta investigación que se titula Las trayectorias de la geografía en Argentina, los avatares políticos y epistemológicos en las universidades de Buenos Aires y Cuyo entre 1983 y 2001. Esta presentación la estructuré en 4 partes. Una primera en la cual me gustaría hablar sobre los marcos de la investigación, es decir, sus condiciones de posibilidad. Una segunda parte más abocada a hablar de la trastienda de la investigación, es decir, los puntos de partida y el conjunto de decisiones teórico-metodológicas tomadas. Una tercera parte destinada a hablar acerca de algunos de los resultados de la investigación. Y finalmente, una cuarta parte en la cual busco comentar algunos cierres de la investigación, pero también abrirla hacia futuros trabajos. Bien, en relación con los marcos de la investigación, señalar que esta tesis fue posible gracias a una beca UBASIT, obtenida en el marco de 2 proyectos UBASIT del Grupo de Ruralidades, Ambiente y Cultura, que tiene sede en el Instituto de Geografía Romualdo Ardizone de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El primero de esos proyectos se tituló El campo en disputa, mercantilización de naturaleza y cultura, territorio y desarrollo rural en Argentina, en tanto que el segundo, que mantiene vigencia, se denomina El campo argentino entre la mercantilización y la patrimonialización, un abordaje desde las tramas técnico-normativas. Además de las contribuciones del Grupo de Ruralidades, Ambiente y Cultura, me gustaría destacar otros grupos y redes complementarios, como lo que fue mi lugar de trabajo propiamente dicho, es decir, el Instituto de Geografía Romualdo Ardizone, también el Grupo de Estudios de Cultura, Naturaleza y Territorio, perteneciente al instituto, y finalmente la Red de Investigaciones Históricas en Geografía, que comenzaron como unas jornadas allá por el año 2019 y que en el año 2021, en el marco del Encuentro de Geografía de América Latina realizado en Córdoba, se institucionalizó como una red. Este conjunto de grupos, de personas y de actividades cimentaron las condiciones materiales, intelectuales y humanas que hicieron posible esta investigación. Bien, en relación con la trastienda de la investigación, sí me gustaría empezar por algunos puntos de partida, en particular tres. Por un lado, lo que tiene que ver con la ausencia de conversaciones entre dos o más carreras de geografía o instituciones geográficas y sus avatares institucionales y epistemológicas en Argentina. En segunda instancia, lo que es la escasez de estudios interesados por las trayectorias que ha recorrido el conocimiento geográfico en las universidades públicas, sobre todo a partir de la última restitución democrática. Y finalmente, la carencia de investigaciones que atendieran las formas de abordaje de la relación sociedad-naturaleza en las carreras de geografía de las universidades públicas del país. Es entonces, a partir de estos 3 puntos de partida, que esta investigación buscó contribuir al conocimiento de las trayectorias de las carreras de geografía en la Argentina, incluyendo el tratamiento de la relación sociedad-naturaleza, en el marco de los cambios evidenciados por la geografía como disciplina bajo las transformaciones experimentadas por las universidades públicas. En relación con los objetivos de investigación, como objetivo general se planteó explorar los distintos proyectos institucionales y epistemológicos en pugna en las carreras de geografía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de los cambios vivenciados por las universidades públicas durante el periodo 1983-2001. Y acá abro un paréntesis porque si bien este es el recorte temporal, lo cierto es que en calidad de antecedentes decidimos retroceder hasta el periodo democrático anterior, aquel que inició en 1973 con la llegada del tercer gobierno peronista y que luego fue interrumpido por la última dictadura cívico-militar. Esta ida hacia los antecedentes tuvo que ver fundamentalmente con buscar poder apreciar de mejor forma aquellas rupturas, pero también aquellas continuidades que supuso la última restitución democrática de 1983. En relación con los objetivos específicos, en primer lugar se planteó examinar los cambios institucionales que tuvieron lugar en Uva y en Cuyo y sus unidades y subunidades académicas vinculadas con la geografía.
En segundo lugar, indagar los proyectos epistemológicos que se desarrollaban en la geografía de la uva y de un cuyo. Y en tercera instancia, identificar y analizar las formas de tratamiento de la relación sociedad-naturaleza. En relación con el marco teórico conceptual, y un poco a partir de la pregunta-problema que ordenó la investigación, es decir, cómo han sido el desarrollo de las trayectorias institucionales y epistemológicas de la geografía en Uva y en Cuyo durante el periodo 1983-2001, se decidió partir de lo que es el campo social, de la historia social de la ciencia y de la geografía, lo cual supone contextualizar política, social, culturalmente, las ideas, los autores, las autoras y los episodios geográficos. Y ello también tuvo una contribución de otros aportes más recientes, como los de Federico Ferretti y Perla Sussman, que lo que buscan es ampliar los horizontes sobre la producción de conocimientos geográficos. Y esto es en dos sentidos. Por un lado, buscando incorporar aquellas producciones que fueron marginadas o ignoradas, y por otro lado, para destacar que el lugar importa en esa producción de conocimientos. Es decir, podemos encontrar marcas particulares que se imprimen de esos lugares, en esas prácticas de producción de conocimiento, que incluso pueden involucrar vínculos y redes que van más allá de las fronteras del Estado-Nación, a través de los cuales circulan personas, materiales y también intelectuales que hacen a esa práctica de producción de conocimientos. En términos más, si se quiere, conceptuales, una noción que fue muy importante y que ordenó en buena parte los análisis que se realizaron en la investigación fue el concepto de disputa institucional y epistemológica, que se nutre de dos campos teóricos. Por un lado, lo que tiene que ver con la teoría del campo científico de Pierre Bourdieu, y por otro, lo que es la teoría del análisis institucional trabajada por René Laroux y Georges Lapasad y recuperada en Argentina por Cora Escolar. Básicamente, la idea de disputa institucional y epistemológica viene a plantear la existencia de una lucha por la posición del monopolio de la autoridad científica y va a tener una doble dimensión complementaria. De un lado es institucional, en tanto lo que se busca justamente es desarrollar esa lucha en un centro académico, científico particular, mientras que del otro es epistemológica porque lo que va a producirse es la negociación o la imposición de un conjunto de teorías, ideas por perspectivas en detrimento de otras. Y justamente esa búsqueda de negociar o imponer ese conjunto de teorías, ideas o perspectivas se va a acompañar de la búsqueda de ocupar posiciones de mayor jerarquía o de mayor poder dentro de esa institución. Se entiende entonces que esos lugares de mayor poder o de mayor jerarquía ofrecen mejores condiciones para justamente poder negociar o imponer ese conjunto de ideas, teorías o perspectivas. En relación con lo que es la estrategia teórico-metodológica, ¿sí? Ante la pregunta de, bueno, ¿cuáles han sido las técnicas pertinentes para analizar las trayectorias institucionales y epistemológicas de la geografía en Hugo y en Cuyo durante el periodo 1983-2001? Señalar que se hizo o se desarrolló una estrategia cualitativa centrada en un intenso trabajo de archivo acompañada por las técnicas de análisis de contenido junto con entrevistas en profundidad. Lo que me interesa destacar acá es que tanto el departamento y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de Cuyo no contaban con un archivo, sino que contaban con materiales que estaban dispersos y que estaban diseminados en distintos espacios, lo cual hizo que en esta investigación haya un intenso trabajo de recolección y de análisis de materiales, organizando, sistematizando, cuando no haciendo también un proceso de limpieza de esos materiales, que incluso no permitieron cubrir in extenso el periodo de recorte temporal realizado, sino que para ello y para poder llenar esos vacíos existentes se apeló a una diversificación de fuentes en las cuales sí intervino ya la técnica de análisis de contenido complementada por las entrevistas en profundidad. Bien, pasando un poco así ya a los resultados de la investigación, me gustaría destacar tres en particular. El primero de estos resultados tiene que ver con la emergencia diferencial de disputas institucionales epistemológicas en las respectivas carreras de geografía. Tomando este periodo más ampliado que sigue incorporando los antecedentes, pudimos reconocer por lo menos cuatro momentos de disputas institucionales y epistemológicas. El primero de ellos se va a producir con la llegada del tercer gobierno peronista y la configuración de un nuevo modelo universitario, una universidad que fue pensada para estar inserta en las causas populares y también inserta en un proyecto de reconstrucción y liberación nacional. Va a ser un momento en el cual se empiecen a configurar grupos renovadores que van a venir a disputar los espacios y las ideas frente a aquellos grupos que hasta ese momento eran hegemónicos. En términos universitarios,
van a cobrar relevancia los departamentos en general y de geografía en particular, que incluso en el caso de la carrera de geografía de un curso van a estar organizados en unidades pedagógicas, organización que no tuvo lugar sí, en la carrera de geografía de la por entonces llamada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Respecto al campo científico, se van a producir modificaciones. Ellas, en el caso de la carrera de geografía de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, se van a traducir en un cambio de agentes dentro del campo científico. Y en el caso de la carrera de geografía de un cuyo, por una disposición de las autoridades que buscaban garantizar cierta coexistencia entre diferentes afinidades o identidades político-ideológicas, va a haber una mudanza de posiciones más que de agentes. Y esto no es menor porque va a repercutir en el alcance que tengan los cambios epistemológicos. En ambas carreras de geografía se van a aprobar nuevos planes de estudio en 1974 que van a buscar promover un proyecto disciplinar en donde la geografía se presentaba como comprometida con la superación de las situaciones de su desarrollo dependiente. En este sentido, allí donde se produjo un importante cambio de agentes, este proyecto va a ser mucho más profundo, en tanto que allí donde se produjo una mudanza de posiciones y no de agentes, el alcance de este proyecto va a ser más bien limitado. El segundo momento de disputa lo tenemos que ubicar en los años siguientes a lo que fueron estos primeros proyectos del tercer gobierno peronista y lo que va a ser en un contexto de, si quiere, un giro ideológico más, más conservador, más hacia la derecha, que podemos ubicarlo históricamente a partir de la misión Ivanišević. Justamente esos grupos que antes eran hegemónicos van a volver a disputar esos espacios y esas ideas con los grupos que hasta ese momento estaban siendo renovadores. En este contexto se va a producir una reorganización institucional que en el caso de la carrera de geografía de un cuyo va a implicar la disolución de esas unidades pedagógicas y también la restitución de un instituto que encima va a tener preeminencia por sobre el departamento. En el caso de la carrera de geografía de la UBA, vamos a tener una pérdida de autonomía porque va a pasar a depender del Departamento de Ciencias Históricas, departamento que va a congregar en su interior a las carreras de Historia, de Antropología, de Geografía y luego también de Artes. Respecto al campo científico, este contexto va a suponer una nueva instancia de modificación en el campo científico. En el caso de la carrera de geografía de la UBA, vamos a tener nuevo cambio de agentes, en tanto que en la carrera de geografía de un cuyo, además de una nueva mudanza de posiciones, ahora sí se va a producir una salida de agentes, principalmente de aquellos que mostraron tener un mayor compromiso o un mayor involucramiento con ese proyecto de los primeros años del tercer gobierno peronista. En términos epistemológicos, se van a aprobar unos nuevos planes de estudio que básicamente van a venir a restituir esos proyectos de geografía regional hegemónica, que en el caso de la carrera de geografía de un cuyo tenía una orientación más por la geografía francesa, y en el caso de la geografía de la UBA estaba más orientado por una mirada anglosajona a partir de la lectura de Richard Harshon. Lo interesante para destacar es que ya en tiempos de la última dictadura cívico-militar, estas geografías regionales van a experimentar una renovación complementaria, si se quiere, y digo complementaria porque no van a suponer una nueva instancia de disputa, sino que se van a apoyar sobre esta disputa que estoy comentando ahora, que va a tener que ver con la incorporación de la geografía cuantitativa. Y ello se va a dar de manera diferencial en ambas carreras. Mientras que en Mendoza eso se va a producir a partir de incorporar estos contenidos en un conjunto de materias técnicas, en el caso de la UBA se va a dar a partir de la aprobación de un nuevo plan de estudios en el año 1982. El tercer momento de disputa lo citamos ya sí con la llegada de la nueva democracia, la restitución democrática en 1983 y va a tener especificidad en la carrera de geografía de la UBA. Allí se va a configurar un grupo renovador integrado por docentes, graduados, graduadas y estudiantes, incluso algunos de los cuales ya habían tenido participación en esa experiencia de los primeros años del tercer gobierno peronista, que van a venir a disputar los espacios y las ideas frente a quien hasta ese momento era el actor hegemónico, es decir, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. En términos universitarios, se va a producir una reconstrucción institucional que va a suponer que las universidades recuperen su principio de autonomía, el autogobierno y, en el marco de un proceso de normalización, también que proliferen los concursos docentes. Y justamente va a ser este proceso de normalización y estos concursos docentes lo que habiliten a una nueva instancia de modificaciones en el campo científico, que en el caso de la carrera de geografía de la UBA se va a traducir en una nueva instancia de cambio de agentes. Y ello va a habilitar a la configuración también de nuevos planes de estudio. Primero en 1985, luego en 1992, que lo que van a plantear es justamente la existencia de un nuevo proyecto disciplinar en el cual la geografía se pensaba como un conocimiento crítico, comprometido socialmente y vinculado con perspectivas marxistas y fenomenológicas. En el caso de la carrera de geografía de un cuyo,
ese proceso de normalización va a ser más bien limitado porque también lo fue en la propia universidad e incluso más aún en la Facultad de Filosofía y Letras. En concreto, lo que vamos a encontrar es una continuidad de agentes y de posiciones que va a traer a colación justamente la continuidad de esas perspectivas cuantitativas que habían sido incorporados, como decía antes, en los tiempos de la última dictadura cívico-militar y que ahora se van a constituir como hegemónicos. El cuarto momento de disputa lo tenemos que situar, así como el tercero lo identificábamos solamente en la carrera de Geografía de la UBA, el cuarto lo vamos a encontrar específicamente en la carrera de Geografía de la UNCUYO y se va a producir hacia finales de la década del 90 en un contexto en el cual hubo importantes modificaciones, importantes reformas en el aparato de Estado y sobre todo también importantes reformas educativas. Hablamos, por ejemplo, de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Pero también, en términos universitarios, hubo un poco tiempo antes algunas modificaciones que fueron importantes. Por un lado, que es el proceso de departamentalización de la universidad, que volvió a otorgar relevancia o preeminencia a los departamentos por sobre los institutos, y también lo que es el fomento a la creación de nuevos centros de investigación que, si bien eran dependientes de los institutos, contaban con amplios márgenes de autonomía. ¿Y por qué señalo esto? Porque justamente va a ser hacia finales de la década de los 90 un momento en el cual esa planta docente que se había mantenido vigente durante los años anteriores va a empezar a experimentar un recambio, si se quiere, natural, porque van a jubilarse esos docentes y esos principales referentes, y eso va a generar un vacío de poder que va a buscar ser ocupado por uno de estos nuevos centros en particular. El Centro de Investigación y Formación en Ordenamiento Territorial, que va a tener la particularidad de ser pionero en incursionar en el uso de las geotecnologías, es decir, los sistemas de información geográfica aplicados al ordenamiento territorial. Hacia finales de la década de los 90, en 1997, se va a aprobar un primer cambio de plan de estudios en la carrera de Geografía de Uncuyo en democracia, que ya va a mostrar la incorporación de estos contenidos que venía trabajando el CIFOT, pero para hablar de una disputa propiamente dicha nos tenemos que remitir al cambio curricular que tuvo lugar el año 2003, porque justamente va a ser ese el momento en el cual el CIFOT busque aprobar una nueva titulación para la carrera, que era la de geógrafo profesional, que justamente lo que buscaba era reorientar a la carrera hacia las geotecnologías en actividades de ordenamiento territorial. Cabe decir que en la carrera de geografía de la UBA estas perspectivas no permearon. En relación con el segundo de los resultados que me gustaría destacar, tiene que ver con los vínculos y con las redes interregionales y transnacionales que también fueron distintas y tuvieron diferentes alcances en las disputas institucionales y epistemológicas emergentes en ambas carreras. Lo que me interesa destacar acá es la existencia de ciertas instancias sustantivas y de circulación y producción de conocimientos que van a ir más allá de los límites de las propias universidades, incluso del país, y que van a marcar significativamente las trayectorias de ambas carreras de geografía. La primera de estas instancias que me interesa destacar tiene que ver con los encuentros latinoamericanos de la nueva geografía, que tuvieron lugar primero en 1973 en Salta, Uruguay, y luego en 1974 en la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, Argentina. Estos espacios emergieron como alternativa a lo que en ese momento organizaba la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, y lo que venían a plantear era la intención de construir un conocimiento comprometido con las problemáticas latinoamericanas en pos de contribuir con la superación de las situaciones de su desarrollo dependiente. Estos encuentros van a manifestar un carácter transnacional por cuanto van a estar integrados por delegaciones de Argentina, Brasil y sobre todo de Uruguay, y en este sentido van a configurar una hasta ese entonces inédita red de colaboración y circulación de ideas, materiales intelectuales. Para entender un poco más el alcance de estos encuentros en las respectivas carreras de geografía, tenemos que remitirnos a lo que pasaba en el campo científico. En este sentido, allí donde en estos momentos se había producido un importante recambio de agentes, es decir, en la carrera de geografía de la por entonces Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, el alcance de estos encuentros fue mucho más profundo. Incluso ese nuevo plan de estudios que se aprobó en 1974 puede ser pensado como co-constituido entre, por un lado, el propio contexto universitario y, por otro lado, la agenda que suponían estos encuentros latinoamericanos. En tanto que allí, donde se produjo una mudanza más de posiciones que de agentes, el alcance o el impacto de estos encuentros va a ser mucho más limitado. Va a encontrar una recepción más conservadora y van a ser pocos las materias o los programas de materias que muestran un diálogo con la agenda que traían a colación estos encuentros. Si bien es cierto que una delegación de Mendoza viajó
al segundo encuentro en Neuquén y que incluso Mendoza se ofreció a ser sede de un tercer encuentro, la llegada de la misión Ivanisevic prontamente interrumpió estos intentos de insertarse con mayor profundidad en estos encuentros. Y a colación de la misión Ivanisevic, decía anteriormente que justamente supuso esa restitución de esos proyectos de geografía regional, que luego ya en tiempos de la última dictadura cívico-militar se vieron como complementados por la incorporación de la geografía cuantitativa. Y es respecto a esta incorporación de la geografía cuantitativa que me interesa destacar una segunda instancia de circulación de conocimientos, porque esa incorporación va a ser diferencial, como decía, tanto en la carrera de geografía de la UBA como de la UNCUYO. En el caso de la carrera de geografía de la UNCUYO, hay que destacar que la incorporación o la aproximación a estas perspectivas de la geografía cuantitativa se van a dar a partir de un interés particular que despertó un grupo de docentes, investigadores e investigadoras. Y justamente van a tener un acercamiento a estas perspectivas a través de un vínculo con exclusivamente materiales bibliográficos que luego van a incorporar en la carrera, ¿sí? A través de las materias en las cuales impartían clases. Y no, en todo caso, a partir de un cambio de plan de estudios. En el caso de la carrera de Geografía de la UBA va a ser distinto, porque si bien no podemos ignorar que existieron ciertos docentes que viajaron a Estados Unidos y que se formaron en estas perspectivas, lo cierto es que va a tener un rol activo un cierto grupo de docentes que van a ser miembros integrantes de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Si tomamos los boletines de GEA, por ejemplo, en los años 80, 81, 82, 83, nos vamos a encontrar con un conjunto de artículos que lo que están buscando es promover estos contenidos como una forma de renovar los contenidos disciplinares, sobre todo en los ámbitos universitarios. Y justamente esta incorporación de contenidos sí se va a dar a través de un cambio de plan de estudios en el año 1982, amparado por la Ley Universitaria de Facto 22.207. Ya situándonos en democracia, me interesa destacar una tercera instancia de circulación de conocimientos y acá podemos afinar un poco más el carácter interregional que tiene el título de este apartado. Porque me interesa destacar los vínculos que se tejieron y la circulación de ideas que se tejieron entre estudiantes y graduados, tanto de Mendoza como de Buenos Aires. Y esto no lo podemos entender por fuera de lo que era en ese momento un proceso de reorganización del movimiento estudiantil que incluso había empezado un poco tiempo antes de la restitución democrática. En el caso del claustro estudiantil, vamos a encontrarnos con la proliferación de encuentros. Podemos pensar en los encuentros nacionales de estudiantes de geografía, que incluso hoy mantienen esa denominación, o incluso la configuración del Consejo Nacional de Estudiantes de Geografía. Y junto a ello también la proliferación de revistas de estudiantes, como es la revista de los estudiantes de geografía, luego rebautizada Espacio Libre en el caso de la UBA, o la revista Ecúmene en el caso de Uncuyo. Y algo similar sucedía con el caso de graduados y graduadas, porque se va a organizar un colegio de graduados universitarios en geografía, con su propio boletín del colegio, que era su propio medio de divulgación y difusión, en el caso de la UBA, y también tenemos el caso del Centro de Graduados de Geografía de Mendoza y el boletín del Centro de Graduados de Geografía, que también era el órgano de difusión y de divulgación de estos graduados y graduadas de la UNCUYO. Lo que me interesa destacar acá es que entre estudiantes a su interior, como graduados a su interior, y también entre estudiantes, graduados y graduadas, se empezaron a configurar instancias, ¿sí?, que permitían intercambios. Intercambios de ideas, intercambios de información, pero fundamentalmente de experiencias en torno a cómo se estaban llevando adelante los diferentes procesos de normalización en cada universidad y también de materiales, de bibliografía que permitiera pensar y construir una nueva geografía bajo esta naciente democracia. Y nuevamente, para pensar los alcances de estos vínculos en los cambios que se buscaban producir dentro de cada carrera, tenemos que remitirnos a cuál era el estado de situación del campo científico. En este sentido, allí donde con la llegada de la democracia se produjo una importante renovación de agentes, se pudo tejer una fuerte alianza entre docentes, graduados, graduadas y estudiantes que permitieron llevar adelante un proceso de renovación epistemológica. En tanto que allí, donde hubo más bien una continuidad de los agentes, la alianza entre graduados, graduadas y estudiantes con algunos docentes fue más bien débil y tuvo una menor capacidad de renovación. Siguiendo con los vínculos en democracia, y ahora sí, precisando un poco más la pata más transnacional, me interesa destacar las relaciones que se produjeron en Buenos Aires y Mendoza con San Pablo. En el caso de la carrera de Geografía de la UBA vamos a tener unos fuertes vínculos con
la carrera de geografía de la Universidad de San Pablo, la USP. Una geografía de la USP que ya hacia finales de la década de los 70 había experimentado un proceso de renovación al acercarse a perspectivas marxistas. Y justamente la contribución clave que va a tener la configuración de estos vínculos va a ser justamente la construcción de una geografía crítica en claves marxistas en Buenos Aires. A partir de estos vínculos van a empezar a proliferar cursos, seminarios, instancias formativas, convenios entre geógrafos y geógrafos de Buenos Aires y de San Pablo. Incluso geógrafos de San Pablo van a venir a Buenos Aires a dar clases y geógrafos y geógrafos de Buenos Aires van a viajar a Brasil también a dar clases. En este contexto se va a empezar a producir una ampliación temática, una ampliación del temario de la geografía porteña, que va a incluir temas como, por ejemplo, la producción y la valorización capitalista del espacio, la historia contextual del pensamiento geográfico, la historia territorial de América Latina. Y justamente va a ser a partir de esta ampliación temática que va a tener lugar la experiencia del Programa de Historia Social de la Geografía y la Unidad de Investigación Mendoza. No me interesa detenerme puntualmente en qué consistió esta experiencia, que en todo caso lo podemos conversar después, sino que lo que me interesa destacar es que a partir de estos vínculos que se tejen entre geógrafos y geógrafos de la UBA con sus pares de la USPI, es que se producen nuevas vinculaciones entre docentes, graduados, graduadas y estudiantes, tanto de Buenos Aires como de Mendoza. También respecto a estos vínculos que se tejieron entre la geografía de la UBA y la geografía de la USPI, destacar los aportes que tuvieron para la maestría en políticas ambientales y territoriales que hoy tiene vigencia todavía en la Universidad de Buenos Aires. Y esto tiene que ver no solamente con que esta maestría va a incorporar este nuevo repertorio temático, si se quiere, sino porque también muchos y muchas docentes de Brasil y de la USPI van a venir a dar clases y van a ser parte del cuerpo de profesores y profesoras de esta maestría. Y algo semejante podemos pensar en relación con los encuentros de geógrafos de América Latina, que son aquellos encuentros que empezaron a organizarse en 1987, en parte evocando ese espíritu de los encuentros latinoamericanos de la nueva geografía de inicios de la década del 70. Puntualmente, en 1997 se va a organizar el sexto encuentro con sede en la Universidad de Buenos Aires y justamente el tema central de ese evento va a ser la problematización de la globalización neoliberal y la redefinición territorial de América Latina, es decir, un tema que venía trabajándose conjuntamente entre geógrafos y geógrafos de Buenos Aires con sus pares de la USPI. Además, en estos encuentros van a participar una delegación importante de Brasil, no solo como expositores, sino también como conferencistas, en pos de buscar construir una geografía crítica en estas claves en una red más amplia como la de América Latina. Y en el caso de Mendoza, también vamos a encontrar una vinculación con San Pablo, pero puntualmente con la geografía de la Universidad Estadual de San Pablo y puntualmente con aquella producida en Río Claro. Y justamente esto lo que va a abonar es una contribución a la incorporación, a la formación y al desarrollo de las geotecnologías. Y justamente quienes van a poder capitalizar y promover estas instancias formativas van a ser dos centros de investigación en particular. Uno, ya fue mencionado, que es el Centro de Investigación y Formación en Ordenamiento Territorial, y por otro lado, el Centro de Estudios Territoriales y Estratégicos del Mercosur, que va a contar entre sus miembros con ex integrantes del CIFOT. Justamente estos centros van a empezar a desarrollar cursos, seminarios, encuentros, instancias formativas para justamente empezar a incorporar el uso de los sistemas de información geográfica que al mismo tiempo les van a permitir empezar a trabajar con ámbitos extraacadémicos, realizar trabajos de consultoría con entes públicos y entes privados y que, como ya lo dije anteriormente, esto va a ser principalmente capitalizado por el CIFOT porque justamente va a ser a partir de estos trabajos que va a adquirir una visibilidad distintiva dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, un lugar de poder para justamente ser el principal protagonista de esa disputa institucional y epistemológica que se dio a inicios del siglo XXI. También destacar que tanto el CIFOT como el CITEM desarrollaron sus propios estudios de posgrado. En el caso del CIFOT, hablamos de la maestría en ordenamiento territorial, y en caso del CETEM, la especialización en prevención, planificación y manejo integrado de áreas propensas al desastre. Lo que me interesa destacar de estos dos estudios de posgrado es que van a tener a las geotecnologías y los sistemas de información geográfica como principales protagonistas. Bien, entrando en el tercero de los resultados que me gustaría destacar, este tiene que ver con el correlato que se da entre las propuestas epistemológicas de las carreras de geografía junto con los abordajes de la relación sociedad-naturaleza.
En el recorte que propone la tesis podemos identificar cuatro miradas en torno a los abordajes de la relación sociedad-naturaleza que van a mostrar un diálogo con las diferentes propuestas epistemológicas que fueron emergiendo en ambas carreras de geografía. La primera de estas lecturas la podemos situar o enmarcar en un proceso de socialización de la problemática ambiental, mediados del siglo XX, incluso un poco más acá, si quiere a partir de las cumbres de la Tierra, y va a tener que ver con el deterioro ambiental y las estrategias de conservación y planificación. En este sentido, tanto en la carrera de Geografía de la UBA como en la carrera de Geografía de la UNCUYO, diferentes programas de materias y diferentes propuestas de investigación muestran una preocupación por estudiar el impacto de las actividades humanas en la naturaleza, como así también estrategias de conservación, planificación o manejo para atenuarlas. Ahora bien, es puntualmente sobre esta mirada que en la década de 1990 va a haber una diversificación porque van a empezar a incorporarse una cantidad importante de variantes que van a tener que ver con esos procesos de renovación que se dieron en cada una de las carreras. En este sentido, en el caso de la geografía del agua, podemos encontrar líneas de investigación que buscan incorporar la reflexión crítica, la idea del conflicto socioterritorial o ambiental, o también la emergencia de análisis desde las perspectivas del riesgo y de la vulnerabilidad. Y en el caso de la carrera de Geografía de un Cuyo, vamos a encontrar líneas de investigación que tengan que ver con la previsión y el manejo del riesgo y del ordenamiento territorial ambiental en articulación con los sistemas de información geográfica. En este sentido, se trata de líneas que justamente están vinculadas con esos cambios epistemológicos que se produjeron en ambas carreras de geografía. Y a ello podemos también incorporar en la década de los 90 la cuestión del desarrollo sustentable que prácticamente fue incorporado en términos de un tema de agenda. La segunda de estas lecturas sobre la relación social-naturaleza se va a dar específicamente en la carrera de Geografía de la UBA porque va a tener que ver con el tipo de renovación que allí se produjo. Hablamos entonces de las ontologías y las conceptualizaciones marxistas en la problemática ambiental. Justamente esta mirada va a buscar cuestionar esa perspectiva dicotómica que separaba a la sociedad por un lado y a la naturaleza por el otro, para en su lugar plantear un vínculo articulado a partir de la categoría de trabajo. En este sentido, lo que se busca es tratar de dar cuenta de que esa relación entre la sociedad y la naturaleza no puede pensarse por fuera de las relaciones sociales de producción insertas en el modo de producción capitalista. Esta mirada que empieza a desarrollarse luego de la restitución democrática va a tener continuidad y va a ser profundizada durante la década de los 90 a partir de estudios que, por ejemplo, busquen poner en tensión conceptos claves para la problemática ambiental, como el de recurso natural, o que también denuncien los procesos de búsqueda de canje de deuda externa por conservación, indicando que justamente lo que se está buscando es conservar ciertos recursos naturales que son claves para la propia reproducción del sistema capitalista. En relación con la tercera de estas miradas, así como la anterior, decimos que tenía especificidad en la carrera de Geografía de la UBA, bueno, la tercera de estas miradas va a tener especificidad en la carrera de Geografía de un Cuyo, porque justamente va a tener con que allí se produjo la vigencia de los estudios de geografía regional, sobre todo durante la década de 1980. ¿Qué es lo que va a proponer esta mirada? Bueno, básicamente es analizar o comprender aquellas limitaciones o posibilidades que ofrecía la naturaleza para el desenvolvimiento de las sociedades. Y ya hacia la década de los 90, en un contexto en el cual la carrera de Geografía de un Cuyo empieza con un proceso de apertura epistemológica que, si bien va a estar conducido por las geotecnologías, podemos decir que va a ser un tanto más amplio, esta mirada, principalmente que colocaba a la región y a la regionalización como método de análisis del corte territorial, va a ir perdiendo fuerza y se va a ir diluyendo. Finalmente, la cuarta mirada va a tener también nuevamente lugar específico en la carrera de Geografía de la UBA y se va a relacionar con la preeminencia en los análisis de los aspectos físicos y la ausencia de lo humano. Y esto va a tener lugar en un conjunto de materias que van a ser afines al campo de las ciencias exactas y naturales y que van a tener la particularidad de ser dictadas por docentes formados en las mismas áreas. Esta mirada consiste básicamente en la minimización del accionar de los grupos sociales, cuando estos son indicados, a un mero factor antrópico. Y esta mirada va a tener vigencia durante la década de 1980 como 1990. En el caso de la carrera de Geografía de un Cuyo, las mismas materias que podemos pensarlas como geomorfología, climatología, hidrología, entre otras, van a ser dictadas por docentes formados en geografía, es decir, van a ser dictadas por geógrafos y por geógrafas. Y esto va a traer a colación que esta preeminencia de lo físico no se encuentre tanto, sino que más bien lo que prime es un interés por comprender
cómo las sociedades se adaptan al medio natural. Y ahora sí, para hablar, entrando un poco en lo que es el cierre de la presentación, me gustaría dejar planteadas algunas ideas tanto para cerrar como para abrir esta investigación. La primera de ellas va a tener que ver justamente con destacar el trabajo conjunto con dos universidades, planteando más conversaciones que comparaciones. Y en esto quiero señalarlo porque lo que se buscó en este trabajo conjunto con dos universidades fue destacar lo particular y lo singular de cada una de estas carreras de geografía, inserta en sus propios marcos institucionales y en ver cómo cada una de estas instituciones procesó de una manera diferente las circunstancias económicas, culturales, políticas, sociales del país. En este sentido, creo que justamente este trabajo conjunto con dos universidades, analizando esas trayectorias en diálogo contextual, permite ofrecer una visión más heterogénea de la geografía universitaria en Argentina. Más en términos, si quiere, propositivos y retomando algo que decía al principio, que ante los vacíos existentes que me ofrecieron los materiales encontrados, hubo que apelar a una diversificación de fuentes, destacar la necesidad de seguir investigando, de seguir redescubriendo, de seguir reescribiendo las historias de la geografía en el país. Y me parece que para ello es sumamente relevante apostar por la diversificación de fuentes. Y yo acá me quiero detener puntualmente en lo que refiere al movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil viene siendo un tema arduamente trabajado, sobre todo en el contexto de la historia reciente, por diferentes grupos de historiadores y de historiadoras, también de sociólogos y de sociólogas, y lo cierto es que conocemos realmente poco acerca del movimiento estudiantil en Argentina. Y me parece que el poder explorar estos materiales alternativos vinculados con el movimiento estudiantil es clave porque justamente en la investigación realizada, el trabajo con revistas o también con otras producciones como los boletines permitió entender el rol de este claustro en estas disputas que estuve analizando. Por lo tanto, me parece que hay un campo abierto para poder analizar la existencia de otras revistas en otras universidades o también en otros periodos históricos referidos al movimiento estudiantil. Otra idea que me parece importante y que tiene campo abierto tiene que ver con la investigación científica en geografía. Y si bien es cierto que en la investigación presente fue trabajada principalmente en los ámbitos universitarios, me parece que hay mucha tela para cortar en referencia a lo que es la investigación científica en otras instituciones. Puede ser el CONICET, sus dependencias u otras instituciones semejantes en las cuales sería relevante poder conocer ciertas trayectorias de grupos o de personas que han sido relevantes para la disciplina. También me parece que si bien se buscó presentar como un carácter original, novedoso, esta cuestión de tratar de tomar la relación sociedad-naturaleza como un punto de partida para poder entender los cambios epistemológicos que se produjeron en las respectivas carreras de geografía, me parece que también es un tema que es necesario profundizarlo porque lo que hicimos acá fue una primera exploración. Y cuando pienso en esta profundización, me remito un poco a lo que decía antes, tratar de comprenderlo, no solo en otras universidades, sino también en otros periodos históricos. Y porque además me parece que, sobre todo teniendo en cuenta la vigencia de los temas ambientales y la vigencia de una crisis ambiental, indagar en torno a cómo fue abordada la relación sociedad-naturaleza me parece que puede contribuir con estos estudios, porque siempre conocer, rastrear, rescatar ideas y contribuciones realizadas en el pasado nunca tienen que ser dejadas de lado para justamente poder pensar el presente y construir futuro. Y es justamente en relación a esta idea de construir futuro que me gustaría dejar planteada una última idea, que es pensar la historia social de la geografía como una esfera de posibilidad para la convivencia en la multiplicidad, para repensar las propias prácticas y para crear futuros plurales, abiertos e inclusivos. Esta idea que trae a colación el pensamiento de Dora y Massey nos hace prestar atención al espacio, a la coexistencia simultánea de historias y de trayectorias en el espacio. Por lo tanto, creo firmemente que la historia social de la geografía tiene el deber, tiene la tarea de poder abonar o directamente construir ese espacio de consistencias múltiples para que justamente la historia disciplinar, al igual que otras historias, puedan ser reelaboradas, releídas y reinterrogadas a través de distintas miradas o puntos de vista que permitan ver en el pasado tanto cuestiones abominables
como admirables para resituarlas en el presente y desde allí poder proyectar un futuro posible y deseable. Esto es todo y desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante la exposición. Ahora les tocaría como hacer los comentarios al jurado para después Gonzalo responderlos. Entonces, ya que está María Celina, si querés comenzar, estás ahí, eh, bueno, que recién hiciste, eh, abriste micrófono, digamos. Perla, yo quería ser la última, ya que soy la ajena a la disciplina. Me parece más pertinente porque quisiera llevar mis comentarios un poco por Quieras, fuera de lo duro de la tesis. Si se está puede, bien. ¿no? Sí, sí, se puede. No sé, entonces Paulo o Malena, ¿quién quiere presentar? Paulo, ¿querés? Sí, Que yo está puedo. más lejos geográficamente. Claro, Perla, ¿cuánto tiempo tengo? Está bajo el micrófono, Paulo. Ah, Diego, ¿cuánto tiempo, Pedro? 15, menos de 15 minutos. Ah, claro. Eh, Alrededor de bien, 15. no, no será menos de 15 minutos, pero primeramente agradezco la invitación, Perla, Gonzalo, a Guillermo también, y saludo a María, Malena y a todos. Bien, Gonzalo, estoy delante de un tesis de una tesis que es monumental, ¿no? En este sentido, comentaría con vos la potencia de tu trabajo y que tu trabajo lograste articular las trayectorias de dos universidades claves en Argentina durante periodos de profundos cambios políticos, sociales y académicos, ¿no? Bien, hiciste una delimitación temporal entre 83 y 2001, pero también quiero destacar la relevancia de la tesis cuando tú abordas periodos anteriores, mucho más amplios, como la Edad de Oro de las universidades argentinas o el periodo de la dictadura cívico-militar. Me llama la atención el enfoque del periodo 73-74 de la Universidad Popular de Buenos Aires. En ese sentido, quiero decirte que autores como Milton Santos y Paulo Freire, por ejemplo, que estaban incluidos en las bibliografías, marcaron una etapa excepcional de un pensamiento crítico en la Universidad de Buenos Aires. Te comento que Milton Santos, por ejemplo, tardaría mucho en ser leído en la Universidad de São Paulo. Así, considero un mérito de tu tesis. Creo que demostrar que las geografías en clave marxista fueron influenciadas tanto por los intercambios con la geografía de São Paulo en los 90, como por un bagaje propio de la época del tercer gobierno peronista. Eso es algo que me gustaría escucharte un poco más. También respecto a la amplitud y profundidad de tu investigación bibliográfica, es un gran mérito, ¿no? Así como el análisis de documentos de ambas universidades y sus respectivos planes de estudio. En relación con esos planes de estudio, destacó un esfuerzo excepcional por detallar a lo largo del tiempo las materias, los docentes, tanto de la UBA como en la UNCUSHO. También me gustaría subrayar la importancia de las entrevistas que realizaste. Por ejemplo, una entrevista que me llama atención, una entrevista dos entrevistas que están en las páginas 320, 321, porque presentan versiones bastante diferentes sobre la disputa política dentro de la UBA. Si después
Me gustaría también escucharte un poco sobre esa disputa. Y tengo una sugerencia. Por ejemplo, que en futuras publicaciones, porque tu tesis abre un abanico para futuras investigaciones y futuras publicaciones tuyas, en libros, capítulos de libros, artículos. En ese sentido, no sé, pensé en trabajos futuros, índices, tablas o algo que organice las entrevistas y entrevistados, sus nombres, porque las entrevistas son un punto clave de tu tesis. Entonces, por lo menos los nombres, las fechas de las entrevistas y en relación con los planes de estudio y las carreras. Creo que sería interesante sobre todo para los lectores extranjeros que no están familiarizados con la geografía en Argentina o con las carreras de geografía, eh, incluir una distinción más profunda, más clara entre licenciaturas, entre profesorados, carreras de geógrafos profesionales y también las tecnicaturas. Creo que eso daría un mayor peso para tus futuras producciones. También, claro, hablaste del concepto de disputas institucionales y epistemológicas. Um, y aquí una pregunta más directa. Um, claro, no siempre los cambios institucionales y o políticos estuvieron alineados, ¿no? Eh, por lo menos comprendí o entendí que ese giro autoritario a partir de 74, 75 y la dictadura militar eh, no han provocado grandes cambios entre los docentes en Mendoza. Entonces, siempre me quedó una pregunta respecto al Boletín de Estudios Geográficos, como una publicación central de la geografía cuichiana y que dejó de circular exactamente durante la dictadura. Eh, Eso sería por una decisión política, de política institucional, porque siempre aparece una justificativa que sería porque por algún aspecto económico. No sé, eso nunca me convenció. Otra pregunta que planteo a vos es sobre la relación sociedad-naturaleza desde la perspectiva del ordenamiento y de la planificación regional. Porque entendí también que la planificación regional llevó a colaboraciones y vínculos entre la Universidad de Cuyo y las políticas públicas de la provincia de Mendoza. Entonces, pregunto a vos si ese tipo de colaboración también se dio con relación a la UBA y a la provincia de Buenos Aires, una colaboración eh, más práctica en las políticas públicas mismo. También en Brasil hay una disputa epistemológica profunda entre la Universidad de São Paulo y la Universidad Paulista. La Universidad Paulista tiene dos campus, el campus de Presidente Prudente y el campus de Río Claro. Sobre todo una disputa epistemológica entre la USP y la Universidad Paulista en Río Claro. Se piensa mismo que en la USP, o al menos la geografía de clave marxista, eh, pensaba en la USP que la geografía cuantitativa en el Río Claro era como una herencia de la dictadura militar, una geografía de derecha. Entonces, pregunto a vos también, ¿qué docentes de la Universidad de Paulista estuvieron involucrados en los intercambios entre Mendoza y Río Claro? Eh, Bien, serían mis consideraciones, sí, son pocas, pero destacar su amplio trabajo de investigación bibliográfica y más una vez decir que tu tesis abre mismo un camino de temáticas, como apontaste,
y que se realicen en futuras publicaciones, en libros, capítulos de libros, etcétera. Déjame ver si... Sí, en relación a las colaboraciones, a los cambios entre la USP y la UBA, en relación a una geografía de clave marxista, sería esa mi pregunta, né? Un comentario tuyo sobre qué mayor peso fue mismo de los intercambios en los años 90 o como un bagaje propio que había sido construido en 73, 74, o las dos cosas. Bien, es eso. Gracias. Gracias a vos, Pablo. Me toca a mí. Sí, si querés. Bueno, en principio quería, bueno, agradecer la posibilidad de leer tu tesis, Gonzalo. Em, Agradecer a Perla, a Calese, por la convocatoria. Y bueno, felicitarte porque la tesis a mí me gustó mucho, creo que está muy bien escrita y eso facilita la lectura de las 500 y pico de páginas, que si no hubiese sido un trabajo mucho más arduo, aunque creo que se le puede sacar algunas frases así rimbombantes para hacerla un poco más corta. Eh, lo que me gusta mucho de la tesis es que es cómo vos lográs que ciertas decisiones, cómo vuelves tu objeto de estudio, decisiones teóricas y decisiones científicas que se vuelven tu objeto de estudio. No es solamente las relaciones sociales que hacen de esos sujetos que toman esas decisiones, sino que el objeto es la misma práctica científica, la misma decisión teórica, en el caso de la relación sociedad-naturaleza, que se vuelve objeto de estudio. Y eso leído en relación con todo el contexto político convulsionado que había en la Argentina desde 1973, adquiere como mucha relevancia, por lo menos para mis curiosidades como geógrafa y como historiadora de la disciplina. A mí me generó mucha curiosidad a medida que iba leyendo y creo que eso es un objetivo fundamental para una tesis de doctorado o cualquier libro, digamos, ¿no? Cuando uno está leyendo que genere curiosidad en los lectores. En ese sentido, creo que hay que hacer algo con el recorte territorial, con el recorte temporal, como decía en el dictamen que envié, de alguna manera es o incluirlo o acortarlo, porque a mí lo que me pasaba es que no encontraba nunca la relación sociedad-naturaleza, y como no es algo que yo esté muy canchera en ese vínculo, tenía miedo de cuando empezaba a leerlo. Entonces estaba como muy atenta y toda la primera parte no la encontraba, entonces estaba como, bueno, y creo que eso tiene que ver con dejarlo fuera del periodo analizado. Por ahí no encontraste fuentes, ¿no? Pero digo, me parece que sería súper interesante ver esa relación en ese periodo que queda fuera del recorte oficial, digamos, porque claramente creo que es indispensable para entender el resto. Y en ese sentido me gustaría como reforzar la metodología de trabajo que usaste, que me parece súper exhaustiva en el trabajo de fuentes. Estaría buenísimo poder armar un archivo del departamento con todos los programas que hubo a lo largo de la historia de geografía. Creo que eso sería un material interesante, sobre todo por cómo vos cerrás tu exposición, ¿no? Que puede ser releído con nuevas preguntas y seguir ampliando las investigaciones de la historia de la disciplina. Y en un poco lo que decía Paulo con esto de las entrevistas, a mí me quedó también, hay un libro que se llama El rostro del Estado, o algo así, que le ponen, como ponerle el rostro a los sujetos que tomaron esas decisiones. Y sin embargo, a mí me parecía como que, si bien eran súper pertinentes en el momento en que vos las incluís en el recorrido de la tesis o en la tu escritura, como que se perdía un poco
no sé por qué, no sé, no están los apellidos, por ejemplo, yo no los encontré en la lectura de la tesis, entonces era como, ¿quién es? O sea, un poco la curiosidad misma que realmente, el chisme, dice, no, pero la curiosidad misma que genera la tesis, creo que sistematizando eso daría como una vuelta de tuerca. Ojo que, digo, para futuro, ¿no? Porque... em, y ahí me gustaría centrarme, yo cuando leía la tesis hice un gráfico que no me animé a ponerlo en el dictamen para no perderme, porque es muy larga y si vos visualizás algunos resultados en forma gráfica, creo que al lector eso ayuda. Una simple línea del tiempo en donde se van a superponer las distintas maneras de la relación sociedad-naturaleza. Yo después te la paso porque la dibujé, pero digo, cómo se va superponiendo y ahí uno entiende, bueno, yo por lo menos, no sé, entendí más qué es lo que se da en Buenos Aires y qué es lo que en la Buenos Aires no, en la UBA y qué es lo que se da en Cuyo. Y ahí digo, Buenos Aires no, porque La Plata también es parte de de la provincia de Buenos Aires o porteños, tenemos una discusión, pero, y ahí va una de mis preguntas, no tengo muchas preguntas para hacerte, pero esta es una, que vos lo dijiste y está escrito en la tesis, pero yo no logro como entender del todo por qué elegiste Cuyo. Porque incluso cuando vos estás leyendo, cuando yo leía los antecedentes, decís en la página 23, o sea, dice, sin embargo, es la que tiene bastante más bibliografía, ¿no? Estudiada. Por ahí no en forma comparativa, pero sí como universidad. Eso es una curiosidad que tengo desde que empecé a leer la tesis, pero así. Y después, por otro lado, que no puedo dejar de pensar por una cuestión de mi propia trayectoria, es que Cuyo no tiene cartografía. Entonces, yo me acordaba que hace muchos años, hablando con Jorge Blanco, él me decía que en la década del 70, más o menos, pero podemos por ahí extenderlo, y esa es mi pregunta, el mapa estaba siendo como visto como algo que no era, justamente bajo la mirada de la geografía cuantitativa, no interesaba tanto como las matrices de datos. Entonces estaban empezando a dejarse de lado, más específicamente el autor es Smith y lo escribe en 1975, no importa, pero si puede llegar a pasar que la geografía cuantitativa no, no, no tuvieran al mapa topográfico sobre todo, ¿no? Porque había cartografía, pero no tienen la asignatura. Por ahí estaba diluida en estas técnicas geográficas o eran vistas así, no lo sé, por eso es la pregunta. Y creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, ahora sí creo que me toca a mí. Si es que está la secretaria Perla, ¿estás ahí? ¿Hay sonido? Sí, sí se escucha. Ah, perfecto. No Nos escuchaba quedamos, el... se cerró el ¿te escuchas? ¿O tengo que subir esto? Creo que no está Gonzalo, yo no lo Se estoy nos viendo. cerró, Male, cuando vos estabas hablando el Zoom. Así que te vamos a pedir si podés de nuevo, cuando estabas hablando de la cartografía en Cuyo. Perdón, pero creo que no está Gonzalo. Ah, se le cerró el Zoom a ustedes. Ay, no me di cuenta, perdón. No, vuelvo a repetir que espero que se conecte. Ay, igual me escuchan, ¿no? Sí. Eh, que, que hace unos años estábamos viendo como discutiendo con Jorge, charlando, y él lo que me decía es que la geografía cuantitativa había como no sé cómo, no es un desprecio, pero sí como un dejado de lado al mapa, en tanto que se priorizaban más las matrices de datos. Entonces, en ese sentido, mi pregunta era si en la geografía cuyana lo que pasaba al tener esta tradición de geografía cuantitativa, porque la materia cartografía yo no la encontré en las tablas que pone Gonzalo como disciplina dada, ¿no? Como no me imaginaba una carrera de geografía sin la materia cartografía y eso no pasa en Cuyo. Y eso lo que yo pensaba era
si podría llegar a mí me sorprendió que no estuviera cartografía. Entonces, cuando empecé a releer y a mirar los apuntes que había tomado, digo, por ahí tiene que ver, y esa es la pregunta, con esta corriente, con esta fuerte corriente cuantitativa que se establece en la geografía cuyana, y que el mapa puede estar diluido en estas técnicas geográficas y no como una asignatura específica en el plan de estudios, digamos. Em, esa era mi pregunta. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, buenísimo. Muchas gracias, Male, por los comentarios. Para que que te Estás escuchas muteada, Perli. con atención. Estás muteada, Perla. Bueno, vos estás muteado. No, que queríamos ahora si Celina podría hacer sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente muy agradecida por la invitación tanto a Perla, a Guillermo y a Gonzalo, porque, bueno, yo soy historiadora de la UNCUYO, trabajé mucho tiempo en la historia de la historiografía cuyana y promuevo en la Universidad Nacional de Cuyo la construcción de una historia disciplinar, no solo local, sino articulada en distintas escalas espaciales. Así que la llegada de esta tesis de Gonzalo para nosotros ha sido muy significativa. Él participó la semana pasada en un encuentro, el primer taller que hicimos sobre historias y memorias de la UNCUYO, y creo que la conversación promete tener una continuidad suficientemente enriquecedora como da cuenta también tu tesis. No alcanzamos a hablar, pero bueno, ya seguiremos con los diálogos. Todas las ponderaciones con respecto a la tesis las pasé por escrito, porque me parece una tesis contundente, sistemática, que abre campo, que es sólida, que convence y que permite, sobre todo, abrir un montón de indagaciones, ¿no? Entonces, como vos mismo decís, y como dijo Malena también, o sea, las decisiones teóricas, por un lado, te afirman, pero por otro lado también te limitan en la posibilidad de conexiones o interrogantes que la tesis abre. Y entonces, bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para abrir ese diálogo, ¿no? Porque creo que eso es lo rico de una tesis y como vos mismo lo decís en las conclusiones, bueno, me afirmo en esto, ¿no? Entiendo que la elección de Cuyo, y lo doy con premisa, tiene que ver con que hay una tradición construida por los directores en estudiar a Cuyo, por la excepcionalidad que Cuyo presenta, ¿no? Inicialmente, y perdonen si hago muchas autorreferencias, pero tiene que ver con este diálogo con Mendoza, la excepcionalidad de Cuyo nos dejaba al margen de la historia de las universidades, ¿no? Y con mucho esfuerzo estamos logrando convertir esa excepcionalidad en una rareza en términos Foucaultianos que nos permite dar cuenta de otras existencias en universidades del interior, entre comillas, que no responden al modelo UBA, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre todo un diálogo porque entiendo yo que los trabajos previos de tus directores especificaron el trabajo sobre el periodo de los 60-70, donde la geografía se constituye como una excepcionalidad también para la misma Facultad de Filosofía y Letras, porque las vinculaciones con Francia eh, ayornan la disciplina, mientras, por ejemplo, los historiadores estaban fortaleciendo sus lazos con el franquismo y con la historiografía nacionalista de derecha hispanista, ¿no? Entonces, el primer punto a explicar ahí es si es la biografía intelectual de Zamorano, y en este sentido creo que en tu tesis, digamos, faltaría esa tercera pata, que sería una historia intelectual que aparece a través de las entrevistas, pero como bien señala Malena, como esas entrevistas no son un sujeto situado, no nos permiten a lo mejor entrever por qué se dice, cómo se dice y desde dónde se dice lo que se dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que así como Zamorano constituye el referente para estudiar la vinculación con Francia y abrir una gran cantidad de explicaciones desde el giro subjetivo que la historia ha realizado y también las visitas de los franceses acá, creo que también eso, digamos, se abre esa posibilidad de insertar
un par de sujetos, ¿no? Y dentro de esos sujetos que habría que insertar en este periodo, implicaría también otra institución que tiene que ver con que en el 55 en Filosofía y Letras se expulsa a los peronistas y los geógrafos peronistas y los economistas peronistas, los que son nacionalistas, se van a ciencias políticas. Y ahí hay una continuidad en los estudios de la geopolítica, ¿no? Entonces se abre otro campo que no está visto, ¿no? Digamos, vos has estudiado filosofía y letras, ¿no, Lancuyo? Porque en ciencias políticas, la geopolítica, con todos los condimentos que esto significa, tomó otro curso. Y tuvo continuidad, por haber sido la facultad que se quedó con los peronistas durante la dictadura. Incluso se hicieron cargo de las cátedras de geopolítica militares, ¿no? Y hay otra relación, bueno, que después podemos conversar con Francia, pero que se va a abrir después, justamente con el proceso de democratización en el 83, a partir de los estudios vinculados al tercermundismo. Entonces, hay otra línea, bueno, yo las he trabajado en mi tesis y entran directamente en diálogo con lo tuyo, pero lo he trabajado más desde la ciencia política y no desde la geografía, ¿no? Entonces, bueno, esa me parece una línea súper interesante que en tu tesis se puede rearmar, o digamos, continuar. Una pregunta que yo te hago, ¿no? Vos constatás la diferencia que ocurre entre la UBA y la UNCUYO o la Facultad de Filosofía y Letras en los 80 y en los 90. Ahora, ¿cómo se explica, no? ¿Por qué se explica? Y ahí también vuelven las culturas políticas, ¿no? Porque en Cuyo predomina esa continuidad de equipos, donde hay una estabilidad entre sectores más conservadores y vinculaciones personales en los 90 con la gestión pública. Entonces, la geografía aparece de nuevo como una disciplina que se moderniza antes que las otras disciplinas, sobre todo por lo que hace el CIFOT, que es capaz de hacer lo que en los 90 se pedía, que es que la universidad se vincule con el medio, ¿no? Pero esto también se explica desde articulaciones políticas. Y entonces, si bien la tesis hace todo un planteo contextual, social de la disciplina, hay que llegar a la política y la política es el poder, ¿no? En ese sentido, hay apoyos económicos, hay prestigio, hay posiciones que se ocupan. Grey de Cerdán es un referente ineludible para eso, pero quedan sin visibilizar otros de referentes, por ejemplo, que tienen que ver con la geografía crítica, que viene desde la antropología, con el caso de Charo Prieto, que viene desde la antropología, se va a la climatología histórica y renueva todos los proyectos de investigación de ambiente y articula universidad y CONICET. Entonces también hay otro sujeto que te permite explicar otro tránsito en los estudios ambientales que son críticos, ¿no? Y que estarían en disputa con esa hegemonía de los 90. Em, con respecto al movimiento estudiantil, es verdad que está en auge, pero yo no sé si es tan explicativo, ¿no? Yo no sé si es el factor más explicativo, yo iría más por la historia intelectual. En el caso de Cuyo, está muy bien señalado que su situación de subalternidad hizo que no pudiera, pero a través de entrevistas nosotros vemos que muchas de las decisiones del cuerpo docente se transmitían ya sea a los centros de estudiantes oficialistas que publicaban lo que las autoridades querían, o para cuestionar, por ejemplo, la dictadura, fueron los mismos dirigentes estudiantiles los que te decían, a nosotros nos mandaban a impugnar tales concursos, ¿no? Pero iban también con decisión. Entonces ahí hay que verlos no como autónomos, sino en una conexión que vos señalás muy bien y que puede aportar desde ese punto de vista mucho material, ¿no? Eh, yo no me voy a meter en la relación sociedad-naturaleza, pero sí me voy a meter con el final, creo que ya hay mucho para charlar, pero con esto creo que cerraría. Hay mucho para charlar sobre en qué sentido los usos de la historia, de las disciplinas, nos permiten construir identidades presentes, pero también nos impiden olvidarnos de las disciplinas, ¿no?
hay una crítica muy vigente, sobre todo en las nuevas generaciones, a la disciplina como marco estructurante y el tema de romper con los marcos epistemológicos para lanzarnos a los diálogos. Bueno, creo que esto hay que tener una mano en la disciplina, una mano en el diálogo con el afuera. Porque solo en tanto y en cuanto la identidad está construida, el afuera te enriquece y si no te diluye, ¿no? Digo esto porque esto también se está viviendo en el campo historiográfico y bueno, veo que vos cerraste con este. Digo, si estás trabajando, si están trabajando en la construcción de los usos de la disciplina y la historización de las disciplinas, creo que es sumamente importante hacer conciencia justamente de cómo las disciplinas se construyen en función de los contextos políticos, ¿no? No hay ciencia por fuera del contexto político y social. Y en ese sentido me parece muy acertada, y sí, ahora cierro, esta relación con CONICET, ¿no? Em, en cuyo podemos decir que hay investigación por fuera de CONICET. ¿Cómo se sustentan económicamente los investigadores que no perciben, ¿no? ¿Y cuál sería el modelo de una investigación universitaria por fuera de CONICET? ¿Existe eso? Somos los calibanes, digo yo, los que nos gestionamos nuestros propios recursos. Pero sería interesante mostrar si es CONICET que en realidad es el que está dirigiendo la ciencia y bueno, permea las universidades a través de los sujetos, o si hay, ¿cómo funciona esa dinámica? Lo digo porque vos lo planteás y si no, ni te lo preguntaría. Bueno, tengo mil cosas para seguir charlando, pero gracias, gracias. Hermosa tu tesis, me encantó. Bueno, muchas gracias, Celina, por los comentarios y por todas las preguntas. Ahora tendrías que responder. Sí, bueno, voy a intentar responder. La verdad que son un montón de preguntas que súper enriquecen la tesis y que nada, me hubiese encantado poder tenerlas mientras escribía la tesis para poder justamente hacerla cada vez más y más rica. Bueno, voy a intentar seguir cierto orden eh, y en algunos casos iré cruzando por ahí preguntas que se tocan. Eh, lo primero, dentro de lo que señalaba Paulo, me quedo con esta cuestión de pensar la geografía crítica en la UBA y esta cuestión de, bueno, cuánto se le puede atribuir a los vínculos con la USPI y cuánto tiene que ver todo ese bagaje previo que se fue construyendo en los encuentros de latinoamericanos de la nueva geografía y ahí donde aparece la figura de Milton Santos. A mí me parece que esa geografía de la década de los 70 tenemos que entenderla crítica en otro sentido. Yo no la entendería tanto como una geografía marxista, porque si bien es cierto que probablemente la presencia de Milton Santos, que ya a esa altura él había tenido en su itinerario intelectual, su paso por Estados Unidos, su formación en el marco de la geografía radical, digo, pasó por esa experiencia de Antipod y llegó con ese bagaje a estos encuentros, me parece que la clave teórica que permea esos encuentros tiene que ver más con las teorías de la dependencia, del subdesarrollo, que yo no sé, son más como del raigambre de la CEPAL y no sé si tanto de una raigambre que podemos decir marxista. En ese sentido, que sirven como antecedentes, sí, me parece que tienen un peso importante, que hay preocupaciones que son propias de docentes, investigadores, investigadoras de la UBA con la restitución de democracia para acercarse a estas perspectivas, sí, pero me parece que lo que le termina dando el punch final o el mayor contenido teórico sobre el marxismo en geografía son los vínculos con la USP. Por el hecho de que ya hay la USP en ese entonces, ya cuando se firman esos convenios que son más de fines de los 80 y de los 90, ya tienen sobre un recorrido trabajando con esas perspectivas. Entonces me parece que ese recorrido con esos convenios es lo que alimenta esos intereses o esos bagajes previos que están presentes en la UBA. Pero me parece que eso, que podemos pensarlo como que si bien, y esto es interesante porque muchas veces tomamos la idea como de una geografía crítica como única, que está permeada exclusivamente por el marxismo, cuando en realidad está bueno romper con ese esquema y pensar que hay múltiples geografías críticas. ¿Podemos entender esa geografía crítica de los 70 como crítica? Sí, claro, pero quizás bajo otros basamentos teóricos.
Después, en relación con la cuestión de las entrevistas, acá parece hago una lectura más transversal. La verdad que no fue fácil el tema de las entrevistas. Primero porque, bueno, a la investigación le atravesó la pandemia, lo cual hizo que todo lo que sea trabajo de campo estuvo bastante difícil. Y también, digamos, a mí en lo personal se me jugaron dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver, y respecto a la geografía de la uva, con ser alguien local, que no es fácil acercarse, hablar con quizás protagonistas de esta época que todavía tienen vigencia. Por ahí ya no son docentes en algunos casos, o por ahí sí, pero digamos, ahí también hay que poner una distancia en juego que permita tener cierto carácter objetivo, que me permita a mí como pararme como un investigador y no como una persona más dentro de una comunidad. Entonces, esa generación de distancia no fue fácil dentro de mi propia comunidad, o por lo menos a la cual yo pertenezco. Y en el caso de Mendoza, digamos, también juega un poco esto de, bueno, viene alguien de Buenos Aires a investigar esto. ¿Quién es este sujeto que viene de Buenos Aires a investigar esto? Bueno, por supuesto que en toda entrevista siempre hay que ir construyendo como toda la parte más antropológica de esa relación de confianza, de explicitar qué es lo que uno está haciendo, para qué lo está haciendo, que uno no viene a denunciar nada ni a nadie, sino que simplemente está buscando reconstruir una historia que está contada parcialmente o en algunos casos no está contada. Y en ese caso, lo que me encontré en Mendoza fueron dos cosas. Por un lado, muchas ganas de hablar, pero por otro lado también muchas ganas de cuidarse quien está hablando. Y en ese cuidarse de quien está hablando fue como una estrategia también para acceder al habla. Bueno, tengamos la entrevista, pero no revelamos los nombres de las personas que estamos entrevistando. En términos metodológicos, eso. Ahora, ¿cómo trasladar eso a una investigación para que el contenido de esa entrevista tenga peso en las interpretaciones? Fue también todo una cuestión a trabajar con Perla y con Guillermo, porque bueno, pasa un poco en los comentarios que ustedes están haciendo. Esa despersonalización termina como restándole peso al propio comentario que, si bien en las propias palabras es intenso, cuando no sabemos quién lo está diciendo, se desdibuja mucho el aporte mayor que puede tener. Entonces, de algún modo, en algún punto salía perdiendo. Es, o no puedo usar las entrevistas porque tengo que develar los nombres, y, digamos, y pierdo la relación de confianza con las personas que me dieron su testimonio, o busco la forma en la cual ese contenido esté, pero pierde contexto la propia entrevista o el entrevistado. Bueno, opté por esa segunda opción, que me pareció en ese caso el mal menor. En algunos casos, cuando fue posible, y sobre todo cuando ya aposté quizás a entrevistas como fuentes secundarias, ahí sí dejé que, digamos, ya el nombre corra por su cuenta. Pero en términos y acá hilando algunas cosas bueno, el- quiénes fueron como algunos protagonistas claves de esos vínculos y también haciendo uso de esa historia intelectual, sí hay nombres que fueron muy importantes en ambos casos, ¿no? Digo, me parece que pensando en el caso de Mendoza, sobre todo en lo que es, por supuesto que la figura de Mariano Zamorano es importante en la historia de la geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y también en la historia de la universidad, pero más en el campo disciplinar, digo, me parece que figuras como las de Ricardo Capitanelli, como Nelly de Sardán, como María Estela Forlani de Civit, Josefina Astuni, Gutiérrez de Manchón, fueron nombres que reiteradamente aparecían y con un papel clave en todas estas trayectorias que tuvieron la carrera de geografía de Mendoza. Y en el caso de la UBA, digo, hay historias que ya están más contadas, con lo cual también hizo más, quizás un poco menos difícil el prescindir de poner nombres y apellidos, pero digo, las figuras de Carlos Reborati, de Luis Llanes, de Pablo Chicolela, de Marcelo Escolar, de Claudia Nathanson, y seguramente me estoy olvidando de muchos otros más, digo, son también personas cuya historia intelectual valdría la pena. O sea, a través de reconstruir esa historia de esas personas, creo que podemos llegar a reconstruir una historia mucho más completa también de estas carreras de geografía. Eh, Respecto también a los vínculos que Pablo planteaba de, bueno, quiénes eran los nombres que estaban involucrados en estos eh, acuerdos o que se tejieron entre la UESP de Río Claro y de Mendoza. Ahí es interesante porque, digamos, son
si bien son las personas quienes hacen uso de los convenios, son también las instituciones las que firman esos convenios. Lo cual hace que, digamos, no sean vínculos como de persona a persona, sino que estén institucionalizados. Hay algo que es re interesante, que, por ejemplo, yo me acuerdo haber encontrado cartas que se mandaban Riccardo Capitanelli con Odivier Giudigli a inicios de la década de los 80. Y que lo que se estaba buscando es la firma de un convenio ya con la UESPI y Mendoza. Ese acuerdo tardó un montón, por lo que pude reconstruir, en poder firmarse. Pero uno ya ahí tiene esas intenciones personales que luego después van hacia lo institucional. Y en esos vínculos institucionales que también tienen rasgos personales, dentro de lo que es todo el trabajo con las geotecnologías, está Luis Almeida Teixeira, por parte de Río Claro, y también Lucía Oliveira Geraldi. Fueron los nombres que aparecían por lo menos en tanto los seminarios que venían a dar a Mendoza, los cursos que impartían, como también en las firmas de los acuerdos que aparecían. Por ejemplo, en el caso del convenio de Buenos Aires, de la UBA con la USPI, digamos, uno si reconstruye las otras fuentes, como son los seminarios, como son la bibliografía, bueno, se encuentra con la fuerte presencia de Robert Moraes, de Vanderlei Macías da Costa, y también cuando uno ve el acuerdo, aparecen otros nombres que quizás otras fuentes no revelan, como el de Marinés Marinés Gereijes. ¿Sí? Que es por ahí alguien que es el primer nombre que figura en el acuerdo, en el convenio, pero que no por ahí lo encontré tan repetidamente en el resto de las fuentes secundarias. Entonces, bueno, es interesante eso, pensar como conjuntamente la trama de vínculos personales con los que después suponen los vínculos institucionales. Después, bueno, me parece súper pertinente la cuestión de pensar quizás en un lector ajeno, digamos, esto de especificar, bueno, de qué va una licenciatura, de qué va un profesorado, de qué va una tecnicatura, porque bueno, uno por ahí, dentro de ser parte del propio medio, lo internaliza, lo tiene internalizado, y es importante porque también eh, contribuye a la definición de qué es lo que hay detrás de crear una tecnicatura en este momento, y qué es lo que hay detrás después de redefinir o reorientar una licenciatura en ese momento. Eh, Respecto a lo que tiene que ver con el momento más del giro autoritario dentro del tercer gobierno peronista y el enganche con la dictadura, ahí o sea, lo que tenemos, o por lo menos lo que yo pude analizar, que digamos, siento que también las fuentes a las que yo pude investigar no cubren todo, sino que es siempre algo parcial, con lo cual creo que sigue estando algo abierto, pero me queda más la sensación de que sobre todo durante el giro autoritario del tercer gobierno peronista, ahí se hace un proceso de depuración importante que después lo termina refinando la última dictadura. Pienso en el caso de Mendoza, de por ejemplo Rociel Barrera, de Miguel Marzo, que también fueron personas que justamente, y acá engancho con lo que decía Celina, que trabajaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Encontraron un refugio ahí. No puntualmente en este momento, pero sí ya venían como trabajando desde antes, de otros procesos, ahí en esas instituciones. Pero sí, este es un momento de depuración que después termina, en todo caso, de refinar la dictadura. Y digamos, en el caso de geografía de la Cuyo, son pocos los nombres que uno encuentra que se van. Pero esos pocos nombres al mismo tiempo son los que principalmente estaban vinculados con esa reforma que supuso los primeros años del tercer gobierno peronista en geografía. Digo, Marzo era uno de los coordinadores de la unidad pedagógica, Regairás era otro de los coordinadores de unidades pedagógicas, Irma de Paván también estaba en la unidad pedagógica. Digo, son nombres de peso y uno ahí dice, bueno, Zamorano también era un coordinador de la unidad pedagógica. Y ahí es donde empieza un poco más esa historia intelectual a la que refería Celina, ¿no? Bueno, hay ciertos nombres que tienen un peso propio que en ciertos contextos, bueno, por ahí tienen espalda, por decirlo de alguna manera, para no sufrir los embates de los cambios que se dan en el campo científico. Y el tema de los boletines, la verdad que es una incógnita, porque la referencia es como señala Pablo, que tiene que ver con una cuestión económica. Esto yo lo he conversado con algunas personas y
cuesta como encontrar una respuesta. Sí es cierto, y en esto digamos, me apoyo en cierta veracidad de esta cuestión económica, que ese movimiento que genera la reorganización de la universidad y puntualmente de la Facultad de Filosofía y Letras en Cuyo fue muy importante, porque de hecho suprimió la existencia de institutos. O sea, todo pasaba por las unidades pedagógicas. Y probablemente en esa reorganización, quizás las asignaciones de recursos hayan cambiado. Entonces, no me parece extraño que en ese proceso pueda ser posible que, más allá de un contexto político que invita a pensar como, bueno, justo en este momento se interrumpe el boletín, haya otra explicación que quizás sea más de tipo económica. Y respecto a lo de la relación sociedad-naturaleza y las cuestiones más, las lecturas más del ordenamiento, bueno, creo que en parte también lo respondió Celina al plantear estos vínculos políticos, ¿no? Que se dan, esta cultura política que se dio dentro de la Universidad de Cuyo y puntualmente en Geografía con la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, en donde, bueno, figuras como, o sea, primero, se buscaron tejer como estos convenios y acuerdos con las municipalidades, con las provincias, que eso también está atravesado por personas y son esas personas las que después hacen como todo el circuito de trabajar, mostrarlo, acumular poder y todo con una articulación muy fuerte entre lo que es extraacadémico e intraacadémico. En el caso de la UBA, de la geografía de la UBA, por ejemplo, cuando fue el momento de restitución democrática, se firmaron importantes acuerdos con entidades públicas, sobre todo con la Dirección de Obras Públicas. De hecho, todo lo que es el trabajo del instituto de esos años está fuertemente canalizado por esos vínculos que se tejieron con entidades públicas. Podemos ir incluso más allá. Dentro del grupo que formaban Nelly Grey Cerdán, que es, si se quiere, la protagonista principal del desarrollo de estas geotecnologías en Mendoza, había estudiantes de geografía de la UBA. ¿Sí? Estaba, creo que se llamaba Gustavo Busay, que justamente en algunos afiches, y esto también es como lo rico de la diversidad de fuentes, ¿no? En las cosas que encontré había afiches que promocionaban actividades, y en esas actividades había, por ejemplo, una actividad de formación en sistemas de información geográfica que lo dictaba Gustavo Busay en el marco del grupo que tenía Ley de Cerdán en Mendoza, acá en Buenos Aires. Y eso lo auspiciaba el Centro de Estudios Avanzados que tenía la UBA. O sea, ahí hay otra trama de vinculaciones que es completamente distinta a la que por ahí uno viene trabajando. Yo algo mencioné de eso en la tesis. Lo cierto es que, si bien era algo buenísimo para poder trabajar, lo siento que yo se me escapaba mucho y ya iba a ser eterna la tesis. Por lo tanto, me limité como a comentar lo que ese tipo de actividades también tuvieron repercusión en la UBA, pero me parece que ahí vuelve la cuestión más de las disputas y los grupos de poder. Era muy fuerte el vínculo que hubo con la USP y era muy fuerte el proyecto disciplinar en clave de la geografía crítica. Con lo cual, todo lo que tuviese que ver con algo que socavara o pusiera en tensión o discutiera o simplemente fuese alternativa, me parece que entró en un nivel secundario, por no decir de desconsideración, en pos de mantener ese proyecto con la mayor vigencia y el mayor peso o lugar de poder posible. Creo que por ahí va. Respecto a lo que decía Male, bueno, algo de las entrevistas ya comenté. Me parece que esta cuestión más bueno, la elección de Cuyo, me parece que la respuesta de Celina fue también súper completa y yo no podría agregar mucho más. Eh, sí, quizás reforzar esto que decía por ahí al final de la búsqueda de ofrecer visiones más heterogéneas dentro de la geografía, ¿no? Esto de que, bueno, por ahí hay historias que se cuentan sobre todo desde y sobre Buenos Aires. Hay muy poquito dentro de lo que es hay cosas sobre Córdoba, hay cosas sobre Tucumán, que incluso también son recientes, pero me parece que esta cuestión también, esta condición como de excepcionalidad que decía Celina sobre Cuyo, hizo también que sea algo rico, porque uno también cuando elige, o sea, cuando elige un caso de estudio sí, un lugar empírico para trabajar, uno también tiene cierta hipótesis que después en el propio análisis que hace la va como corroborando. Bueno, nosotros partimos con la hipótesis esta de que, bueno, una universidad de frontera y había una trayectoria que era distinta a la de Buenos Aires. Me parece que después el análisis realizado, esta cuestión de cercanía-lejanía del centro político del país,
permite explicar mucho mejor las particularidades que tiene cada una de esas dos universidades. No por ponerlas como en polo opuestos, pero sí entender que esos vínculos o esa proximidad a un centro político del país otorga especificidades. Y ahí es donde aparecen esos vínculos también propios de la geografía con Francia, que no son propios de la UBA, los vínculos más propios de la UBA con América Latina, que después con Brasil, Mendoza tiene otros, digo, van como tejiendo esas particularidades. Y acá me acuerdo de un texto de Guillermo que relevaba una entrevista que le hacían a Romain Gagnard, que se la hacían en referencia al golpe de Estado del 66 en Mendoza, que decía, acá en Mendoza se puede trabajar como si no hubiese un golpe de Estado. Me parece que esa frase resume un poco la idea. Y respecto a las materias técnicas, me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con la hipótesis. Me parece que por ahí hay que complejizar un poco en el sentido de que, si bien es cierto que el plan de estudios del 75, que es el que se mantiene vigente hasta la finales de la década del 90, no tiene la materia de cartografía, sí existen un conjunto de materias que son materias de trabajo en. Y esas materias de trabajo en geografía humana, geografía regional, geografía física, tienen en su contenido reminiscencias o por lo menos referencias a todo lo que es el trabajo con la cartografía. Entonces, por ahí sí es cierto que no encontramos una materia como cartografía, con el peso que tiene dentro de la geografía una materia como cartografía, pero me parece que un poco en esta hipótesis que vos planteás del peso de lo cuantitativo, termina amalgamándose más en esta idea de materiales de trabajo. ¿Sí? No como un campo específico, sino como un material de trabajo para todo este abordaje más cuantitativo. Y después, respecto a lo que decía Salina, bueno, algo intenté irme echando. Me parece que es súper interesante la cuestión de poder incorporar la historia intelectual por un lado y también este lugar de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Yo me acuerdo que la década de los 70, y acá retomo algo de lo que se dijo antes, a mí me pasó que me apasionó. Lo pensamos como un periodo de antecedentes, como para decir, bueno, tratemos de ver cómo llegamos a la democracia, y fue un periodo que me apasionó. De ahí fue que me entusiasmé tanto que terminé como trabajándolo un montón. Incluso mucho más de lo que por ahí exigía o requería la tesis, o mucho más de lo que requería pensarlo como un estado de antecedentes. Hago un paréntesis porque me olvidé de decir algo, que es lo de la relación social-naturaleza en ese periodo. Es cierto, yo no lo trabajo como un apartado específico de como sí lo trabajo en las otras 2 décadas. Eso tiene que ver con dos cosas. Una es una decisión operativa de tratar de justificar que eso que estoy haciendo es un periodo de antecedentes. Pues yo sentía que si ahí ponía un apartado sobre sociedad y naturaleza, ya no había forma de que eso no sea un capítulo. Entonces, operativamente, por ese lado. Y después, por otro lado, yo traté de ir, cuando trabajaba los contenidos de las materias, de hacer algunas alusiones a cómo estaba siendo también trabajado la relación social-naturaleza. Que a grosso modo, digamos, ahí podíamos encontrar, por un lado, una lectura que buscaba contribuir de esa sociedad-naturaleza con el proceso de liberación nacional, y fundamentalmente lo que es en la restitución de esas perspectivas hegemónicas, una lectura totalmente regional. Digamos, eran como pocas lecturas que tampoco ameritaban, no, o sea, no justificaban eso, crear un apartado en particular que permitiera analizarlo. Lo que traté de buscar en eso es, sí, como no decirlo, o sea, no obviarlo, sino en todo caso incorporarlo mechado en el análisis del resto de los contenidos de las materias. Ahora sí, retomando con lo que decía Celina, me parece que es súper interesante todo este pensar eso, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas como un refugio de aquello que no tiene lugar en la Facultad de Filosofía y Letras por su propia historia, y acá otra vez, ¿no? Con los vínculos políticos que la hacen como un lugar que podríamos decir de poco cobijo para distintos procesos de renovación, ¿no? Y yo me acordaba también, sobre todo en la década de los 70, ¿no? De también el peso de estas figuras como Rociel Barrera, como Miguel Marzo, que después también son figuras que tienen otras institucionalidades, porque están en Filosofía y Letras, están en la Facultad de Ciencias Políticas y después también estaban en el CEIFAR, que era otro de los lugares que, digamos, tuvo mucho peso, sobre todo que fue creado durante el tercer gobierno peronista y que, así como lo fue GEA para Buenos Aires, fue eso como una usina para pensar todo el campo de la geopolítica en Mendoza. Entonces, me parece que ahí es donde, bueno, cuáles son los límites de las instituciones que uno trabaja se desdibujan, porque bueno,
Si seguimos los vínculos, nos vamos a ciencias políticas y sociales. Si nos atenemos a lo formal, nos quedamos en filosofía y letras. Bueno, ahí hay una tensión que me parece que es súper interesante poder abrirla y ahí como que la investigación tiene mucha tela para seguir cortando. Lo mismo con el caso de las figuras de Rosario Prieto y Elena Abraham. Yo me encontré con, y acá como en doble sentido, ¿no? Por un lado, porque indefectiblemente ellas arrojan una lectura de la relación sociedad-naturaleza que dista mucho de lo que uno puede encontrar cuando nos atenemos a lo que pasa dentro de la universidad. Y esto abre también a pensar, bueno, que justamente no todo pasaba por la universidad, sino está el lugar, el peso propio que tenía el CONICET. Entonces, de ahí como que también surge esta idea de, que, bueno, también como que hay mucha tela para cortar, porque es importante entender que si bien ellas dos no formaban parte del cuerpo docente de la carrera, que donde ahí puedo decir que hago el corte para decir las incluyo o no las incluyo, queda como todo ese campo abierto para decir, bueno, está bien, no eran parte de la carrera, pero no podemos ignorar que esta gente estaba haciendo algo distinto y que, como vos decías, disputan esos sentidos que están teniendo, digamos, las líneas oficiales, por decirlo de alguna manera, que están dentro de la carrera. Y en este sentido, digamos, también creo que un poco en la tesis intenté jugar con lo que es la investigación de las universidades en diálogo con lo que es la investigación dentro del CONICET. Por eso me parece que hay una cosa que es distintiva, digamos, y que explica un poco la genealogía después de estos vínculos que tienen más políticos con ámbitos extraacadémicos, en el sentido de que en UBA, por ejemplo, se creó el proyecto, los programas UBACIT. Todo lo que es la programación UBACIT justamente se creó para competir de alguna forma con el CONICET. Es cierto, no lo podía hacer cualquier universidad, lo podía hacer la UBA porque tenía recursos para hacerlo. Entonces, bueno, ahí también tiene que ver, volvemos un poco a lo del principio, la justificación de los estudios de caso. Bueno, estudiar casos como el de la UBA, que tiene un conjunto de recursos que no son los mismos que tiene una universidad como la de un Cuyo, permiten entender esta tensión entre lo que es disponer de un conjunto de recursos para desarrollar investigación, más allá de lo que pasa en el CONICET, que igualmente va a ser complementario, de una universidad o una facultad que tiene que indefectiblemente trabajar con el CONICET o en todo caso negociar con otros ámbitos como en todo caso son los de la política pública. Bueno, creo haber respondido a grosso modo las preguntas, si no igual creo que nos queda tiempo, cualquier cosa. Pregunto si Un tienen algún comentario. comentario, quieren hacer algún comentario. eh, Sí, bueno, excelente las explicaciones, pero a medida que ibas hablando me iba acordando el impacto que tenía, por ejemplo, también los profesores en los colegios de la universidad, los que no estaban dentro de la carrera, pero enseñaban. Ahora hablo como testigo, ¿no? Yo en un colegio de la universidad tuve la historia crítica con una cartografía crítica que no se daba en la carrera, pero sí en los colegios, ¿no? Y ahí hay una lista de personas a investigar. Y el otro lugar de extensión es San Juan, es decir, la Claro, gente se va corriendo, va buscando trabajo y entonces la geografía por abajo, digamos, hablando de los espacios como historización de los espacios, por ahí dice más que el movimiento estudiantil, que en general es claro. cooptado por el oficialismo. Eso como línea de... Gracias. Gracias, hermoso, hermoso, excelente. yo quiero hablar. Bueno, hable. Bueno, yo quería también, bueno, aprovechar la oportunidad para agradecerle a Gonzalo el haberme elegido como directora hace ya bastante tiempo, porque hicimos juntos la tesis lo acompañé en la tesis de licenciatura. Aprendí mucho con él, aprendí también cómo él aprendió a leer las fuentes y a construir eso en un entramado, diríamos, interpretativo, ¿no? Creo que es un baluarte eh, es uno de sus fuertes, creo que en todo este tiempo ha desarrollado. Quiero, bueno, agradecerle a Diego Bombal fundamentalmente y también a los Facundos, Facundo Martínez Rojas, por haberle facilitado el campo en San Juan y creo que A Mendoza. también, Mendoza, perdón, me quedé con la doctora. En San Juan los vinos van a facilitar. Que fue muy importante.
y particularmente el interés de Diego por los archivos, ¿no? Y también creo que ahí se dio un diálogo intelectual súper interesante. Y bueno, quiero también agradecer a la Universidad Pública la posibilidad que tuvo Gonzalo de realizar su tesis. Creo que es solo la universidad pública y las formas de financiamiento público los que nos permiten estos espacios de reflexión abiertos y críticos. Y también al jurado, creo que las preguntas y eh, este diálogo, que es un diálogo académico súper interesante, que abre muchos caminos para seguir trabajando y para que Gonzalo pueda seguir pensando estas cuestiones. Está Guillermo Sicalese, creo que no pudo entrar, así que bueno, eh, creo que después Guillermo hablará más con Gonzalo. Y bueno, ahora entonces podemos decirle comunicarnos con Augusto para que podamos Sí. realizar. Por mi eh, parte, simplemente reagradecer todos los comentarios, la lectura atenta de la tesis y este diálogo que yo pensé que la tesis estaba cerrada y me acabo de dar cuenta que sigue abierta. Así que trataré de seguir por este camino y, como decía Perla, valorando siempre lo que tiene esto que podemos hacer gracias a que existe la universidad y la ciencia en nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Ahí viene. Eh, Yo creo que. bueno, yo tendría que irme, ¿no? No, no, espérate, no, Ah, porque tiene que ir. la graduación.